para destacarse hay que ser verdaderamente creativo. ¿Qué caracteriza a una empresa exitosa en este tiempo que estamos viviendo en nuestro país? Son las 3:26 de la tarde y este es precisamente el tema que vamos a tratar de la mano de Ana Karina Cárdenas López, consultora de negocios, especialista en reputación empresarial. Y es que el éxito de una empresa no es un tema de azar, sino el resultado de una fórmula interna bien ejecutada. Es una combinación de la habilidad para responder a los constantes cambios del entorno junto con un enfoque genuino en la relación con sus clientes. Estos factores, unidos a una gestión interna sólida, le dan definitivamente a una compañía la capacidad para no solo superar los desafíos, sino también para prosperar. Y es precisamente lo que vamos a tratar de la mano de nuestra invitada a esta hora. Ana Karina, bienvenida a Agenda Éxitos y muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Bienvenida, Ana Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. ¿Por dónde empezar? Porque, yo tengo una idea de tener, o tengo las ganas, a veces ni siquiera tengo la idea, tengo las ganas de ser empresario, porque bueno, a lo mejor asumo que ser empresario es una buena manera de afrontar mi actividad profesional o mi actividad económica. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debo dar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque realmente ser empresario no es lo mismo que ser emprendedor. Y creo que es un primer concepto que hay que separar. Sí. Cuando somos empresarios, bueno, hay que tener una estructura desde temas legales, temas de equipo, temas de estructura, propuesta de valor, hay una cantidad de cosas que hay que hacer, pero yo empezaría por hacer algo muy importante, que es entender realmente cuál es tu nicho, tu segmento de mercado y qué es lo que vas a hacer. Y pivotar un poquito si realmente eso va a funcionar o no va a funcionar, porque a veces creemos, y a todos nos ha pasado, que tenemos una idea brillante que a nadie más se le ha ocurrido, pero realmente ya hay miles de personas que lo hacen. Exacto. Entonces necesitamos trabajar un poquito antes de llegar allí. Hacer como un estudio de mercado primero a saber eso que yo quiero hacer, qué tantas otras personas también lo están haciendo, o por lo menos en la zona donde yo estoy, ¿no? Literalmente, porque bueno, por ejemplo, queremos, no sé, hacer galletas. Todo el mundo hace galletas, pero tú quieres hacer galletas que tengan un ingrediente especial que vaya en contra de la intolerancia. Bueno, y ahí por ahí te puedes ir como un nicho específico, pero tenemos que estudiar un poquito antes de llegar, o sea, ser más estratégicos antes de empezar. Claro, siempre hay que buscar asesoría, Ana Karina, o se puede ser tan creativo y tan observador que, probablemente hay que, contratar a una empresa de mercado que le pueda decir a uno, bueno, mire, comience por definir qué producto es el que usted quiere vender, qué características especiales debe tener, en fin, qué hay que ver para poder tener ese elemento diferenciador que lleve al consumidor verdaderamente a preferir el producto que yo estoy creando y no el de el resto de las personas que le han apostado a ese mismo producto. Mira, lo primero es que yo creo que hay dos tipos de personas o empresarios. El que realmente necesita la asesoría porque solo no puede, porque es una persona mucho más de estrategia, pero poco táctica. Y luego hay el que de verdad es una maravilla y puede hacer todo. O sea, puede crear, le dedica, ejecuta, etcétera. Tienes las dos maneras. O sea, tú puedes ir solo o no. Cuando vas solo, yo lo que sí creo que es importante es tener siempre a un aliado. Puede ser un colega, un amigo, alguien que te cuestione un poquito. Todo el mundo tiene a alguien que te cuestione y te dice, vas bien, no vas bien, haz esto de esta manera, etcétera. Porque entendemos que cualquier empresa, evidentemente, depende del presupuesto que tengas para iniciarla. Lógico. Ahora, yo sí creo que la creatividad es fundamental, pero más que la creatividad es la estructura y la capacidad de ver a largo plazo. Porque normalmente vemos todo a muy corto plazo. No sé, quiero vender estas galletas y quiero tener tanta ganancia el primer mes. Pero ¿qué pasa cuando no tienes inventario el segundo mes o cuando quieres ver al sexto mes o cuando la competencia te comió? Sí. Entonces hay que ver un poquito más a largo plazo porque todo el mundo piensa que el retorno es rapidito y realmente un retorno es a 2 años, 3 años, a veces un poquito más. Hay que tener paciencia. Y eso no hay quiere que tener decir que sea un paciencia. fracaso, ni quiere decir que yo sea un incapaz porque me alíe con otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces ahí creo que puede pasar que si no vamos acompañados, podemos tener un poco de ansiedad por sentir que es que no estamos dando resultados, pero en verdad sí estás dando resultados, porque al final si estás cubriendo gastos, por ejemplo, te está yendo buenísimo. Y más un mercado cambiante. Claro. Pero si piensas que vas a tener un retorno inmediato, es muy difícil. Además hay que pivotar varias cosas. Uno, si el producto o servicio funciona. Lo segundo, evidentemente entender tu entorno, desde pricing, a ver si todo lo que tiene que ver con la competencia va o no. Lo tercero es la reputación que tengas como persona, porque eso la gente sí se enfoca muchísimo en, ¿quién está detrás de esta empresa? Okay. O sea, ¿quién está detrás de esto que se hace? Y eso no se construye de un día para otro. Yo siempre digo que es como un cochinito que uno le mete moneditas y que eso se tarda unos añitos en construir.
Y cuarto, evidentemente que puedas tener una estructura que puedas manejar, donde va a depender mucho. Yo soy muy pro tener equipos donde todos brillen. No solo el jefe brilla o el líder o el que da la cara, todos tienen que brillar, porque todos tienen algo que aporta al negocio. Ujú. Hablando precisamente de ese, digamos, ese prestigio que debería tener una empresa para también infundir confianza, ¿no?, en el consumidor. En los tiempos que vivimos, hoy en día, ¿cómo se define esa palabra que es tan importante, el prestigio de una empresa? Mira, es súper, súper importante. Ujú. De hecho, yo en un evento que estaba, a mí me decían, bueno, pero tú, por ejemplo, ¿saldrías en la foto con todo el mundo? Yo siempre le digo, no, tú tienes que ver con quién sales en la foto, porque depende de eso, puede o no que puedas avanzar en un negocio de una manera u otra. A mí me pasa muchísimo que vienen, por ejemplo, empresas o empresarios que me dicen, pero es que hice un negocio con tal, me salió mal y ahorita no quiere trabajar conmigo. Bueno, porque es un tema de reputación. Y al final tú tienes que construir confianza, tienes que construir un ideario importante en todos los demás y la gente sí se fija en eso. No es solo la experiencia, no es solo el precio, no es solo el producto que ofreces o el servicio, es quién está detrás, cómo me siento yo, si me siento cómodo o no me siento cómodo, si realmente siento que esa empresa, esa persona está generando un valor para la sociedad o no, Claro. va mucho más allá. E incluso eso lleva también, evidentemente, a los aspectos personales, no solamente a la reputación de la empresa, sino a la reputación de las personas que forman parte de esa empresa, ¿no? Eso, al final puedes llegar a contaminar con una mala actuación tuya lo que es el prestigio de la empresa. Estoy pensando en el caso Coldplay, por ejemplo, ¿no? Ajá. El concierto. Esa actitud te dice, bueno, eso es su vida privada, eso es asunto de ellos, a quién le importa si son amantes o no. Al final, eso termina repercutiendo en el resto de la compañía. Sí, de hecho, yo escribí un post sobre eso porque a pesar que es un tema que evidentemente es desde el ámbito personal a persona, Sí. la realidad es que cuando tú tienes un cierto cargo de liderazgo, tú tienes que entender que ya tú eres público. No quiere decir que es que tengas que tener redes activas, etcétera, eso es algo muy personal. Pero cuando ya mucha gente depende de ti, tú sí te dependes de estas personas también y tienes que cuidarlas. Por ejemplo, esa persona ha debido de tener una estrategia primero, la empresa como tal, con sus colaboradores, porque cuando hay una situación de estas, tu primer grupo focal es tus colaboradores, Claro. no es vender más. Pero al contrario, se fueron con una estrategia de mercadeo. Entonces, ¿realmente a qué le estamos dando valor? ¿Y qué pasó después las consecuencias? Bueno, que la empresa ha ido bajando en la bolsa de manera significativa y vertiginosa. ¿Por qué? Porque perdiste la confianza de tus empleados. Ya tú dijiste, bueno, si para ustedes lo más importante es vender y no explicarnos a nosotros qué pasó, por qué pasó, sin entrar en detalles, porque Sí. Claro. no hay que entrar en lógico, no hay detalles, necesidad. pero claro. tú necesitas Tienes que dar la explicarla, cara. No te puedes... dar la cara, sobre todo para decirle, miren, esto no tiene nada que ver con la organización continúa, yo renuncio y aquí queda sosteniblemente esto. Y eso es necesario, es literalmente construir confianza. Sin duda. Ana Karina, toca hacer la primera pausa del programa y hemos estado revisando lo que caracteriza a una empresa que, bueno, se vislumbra que cumpliendo con esas características pueda lograr el éxito. Pero en la próxima parte me gustaría lo contrario. ¿Qué lleva al fracaso a una empresa? Lo conversamos con Ana Karina Cárdenas López, consultor de negocios especialista en reputación empresarial. Vamos a la pausa y regresamos con ella para seguir conversando acerca de las características que deben tener las empresas para garantizar el éxito. Ya volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. and you let her go. Esto es publicidad. Laboratorios Elmore tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas. Y hoy te quiero hablar de
Tachiforte, que es acetaminofén, es el acetaminofén de laboratorios Elmore y vienen presentaciones de 650 miligramos y también de 1 gramo. Y está también Tachipirín, que también es acetaminofén, pero formulado especialmente para niños. Así que ya lo sabes, si hay malestar general, dolor de cabeza, fiebre, estos 2 nombres son excelentes para ti. Tachiforte y Tachipirín. En el caso de Tachiforte, como les digo, vienen 2 presentaciones para que lo puedas tomar de acuerdo pues, a la necesidad que esté presentando tu malestar. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero ¿saben ustedes qué no me gusta? A mí no me gusta tener pagos pendientes de teléfono, de electricidad, de televisión, de ninguno de los servicios. No, señor. Pues le pueden cortar a uno eso y entonces uno pasa un momento realmente muy desagradable. Pero por eso yo agradezco siempre ser cliente de BanPlus, porque a través de su banca en línea pago todo en minutos y hasta los servicios de la casa de mis padres. Porque claro, ya ellos están grandes y necesitan ese apoyo, ¿ah? Bueno, les confieso que es una plataforma maravillosa, muy fácil de usar. Es fácil, uno se ahorra tiempo y lo más importante es que siempre estamos al día. BanPlus, hacemos la vida más sencilla de la mano contigo. Conversaciones cruciales. Tertulias en Agenda Éxitos. Son las 3:47 minutos de la tarde. Estamos conversando hoy acerca de las características que debe tener las empresas para ser exitosas y lo estamos haciendo con Ana Karina Cárdenas López, consultor de negocio y especialista en reputación empresarial. Y Albany dejaba una pregunta antes de la pausa. Bueno, está bien, hemos visto algunas características de qué hacer para ser exitoso, pero ¿cuáles son los errores que se cometen también? ¿Qué es lo que no se debería hacer? Así, digamos, de librito, para evitar que una buena idea o que una buena empresa pues se venga abajo. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es literalmente no planificar a futuro. Obviamente no puedes planificarlo todo, pero pensar en gastarte todo al principio, en hacer todo al principio, hay que comerse la torta por pedacitos. Claro. Hay que hacerlo poco a poco. Lo segundo es que evidentemente uno empieza desde chiquito. Y bueno, tú empiezas haciendo todo. Tú eres el mensajero, tú eres el financiero, tú eres el y tenemos que entender que ese es un proceso que va a tomar un tiempo hasta que tú progresivamente vas creciendo. Eso no va en contra con lo que nos decías antes de que hay que tener una estructura. Cuando ya la tienes montada, pero la Ok. estructura me refiero a la estructura legal. O sea, Ok. toda tu plataforma, hacerlo todo seriamente y como por las leyes bien. Ok. Muy bien. Luego cuando ya tienes equipo, o sea, cuando ya pasas de estar solito a, bueno, formar un equipo, para mí el punto más importante y donde más veo problemas es cuando el jefe, el líder, el director, bueno, la máxima cabeza, quiere brillar más que su equipo. Y no permite que su equipo crezca, que su equipo tenga autonomía o que su equipo inclusive tenga visibilidad. Eso es fundamental, porque a todo el mundo le gusta, a algunos más backstage, otros más al fronting, pero a todo el mundo le gusta aportar algo, no sentir que estás simplemente escribiendo en una computadora y ya. Claro. Entonces, esto es vital porque hace que la cultura de la organización cambie radicalmente. Y otro punto que es importante es siempre entender que tienes que tomar previsiones frente a cualquier situación porque hay momentos donde vas a estar muy bien y hay momentos en donde vas a estar muy mal Claro. y que tienes que hacerlo. La parábola de las vacas gordas y de las Y las vacas vacas flacas. flacas. Ni siempre van a ser Exactamente. flacas, ni siempre van a ser gordas. O sea, Así es. A mí me pasó hace unos meses en una situación, bueno, que hubo muchas empresas que decían, pero es que yo nunca planifiqué mis finanzas sino a 20 días. Y yo, wow, planificar tus Graso finanzas a error. 20 días es no pensar en que tienes que tener, por ejemplo, un Por fondo de supuesto. emergencia que cualquier financiero te dice siempre que es de 3 a 6 meses mínimo. Sobre Y todo si esas tienes gastos. previsiones, Ana Karina, fundamentalmente tienen que ser con respecto a las finanzas, a lo que es la economía de la empresa. Yo creo que tienen que ser con respecto a las finanzas y con respecto a los equipos. O Ajá. sea, por ejemplo, si tú tienes un equipo, no sé, de 10 personas y te metes en un proyecto que va a implicar a 50,000 personas, tú tienes que prever que en ese momento vas a tener un pico de trabajo y probablemente no tengas que contratar a todo el mundo, sino trabajar con gente por honorarios. Y luego, bueno, salen porque empiezas trabajando por proyectos. Pasa mucho, por ejemplo, con las startups, que al principio crecen muy rápido en equipos porque tienen que rendir una serie de resultados porque así funcionan ¿Perdón, las qué son startups. las startups? Son todas las empresas que están naciendo en un nicho nuevo, que no son empresas Ok. consolidadas, sino son nuevas en el mercado. Ok. Normalmente estas empresas suelen tener como unos espacios de tiempo en que tienes que tener unas finanzas controladas y que tienes que tener un retorno de inversión, etcétera. Cuando tú quieres crecer muy rápido, necesitas crecer en equipo volando. Pero a veces ha pasado, y por eso dicen que solo 1 de cada 10 emprendimientos, startups, realmente avanzan,
gastas tanto, tanto, tanto que cuando llegas al momento de empezar a retornar, te das cuenta que no, que las finanzas no están bien y desaparece la empresa. Claro. Porque hubo un crecimiento demasiado acelerado que no previó el crecimiento o no del entorno. En la pandemia, por ejemplo, hubo muchas que cayeron porque la situación no lo permitió. Claro. ¿Qué peso tiene, Ana Karina, la experiencia del equipo? Me refiero a lo siguiente, hay cosas como, por ejemplo, la administración. Se necesita que ese departamento en particular sea llevado por una persona que tenga verdaderamente un conocimiento de larga data para llevar la administración de una empresa, sobre todo si está empezando esa empresa. La experiencia, ¿qué peso tiene dentro de una empresa? Yo creo que es fundamental. De hecho, yo siempre hablábamos en el espacio sobre si daba clases o no, y yo siempre le decía cuando tenía a mis alumnos que siempre trabajen mucho tiempo antes de montar algo propio, porque toda esa estructura y todo ese pensamiento te la va a dar una empresa dentro. No, Claro. no la vas a tener de un día para otro porque la teoría y la práctica es bien distinta. Y cuando tú tienes esa experiencia, va a hacer que todo sea más fluido. Por ejemplo, a mí me preguntan, bueno, para tú trabajar en reputación, bueno, yo pasé literalmente 20 años hasta que yo decidí montar hace 3 mi propia agencia, pero yo pasé 17 aprendiendo, y mucha gente me dice, estás loca, te tardaste demasiado. No, porque es lo que me permitió ya yo tener la convicción de lo que diga es real, pues no es que estoy inventándome, lo vi en internet. Claro, Entonces yo creo que ese proceso es importante, hay que tener experiencia. Yo sí creo, soy súper creyente en que depende del área, por ejemplo, si tiene que ver con números o leyes, debe haber mucha experiencia. En otros temas, yo, por ejemplo, prevalezco más los soft skills o las habilidades blandas, empatía, inteligencia emocional, comunicación, que la parte técnica, porque la parte técnica se la puedo dar. Claro. Pero esta otra parte para mí es fundamental. Claro. Fíjate que muchas veces cuando uno ve que una empresa está fallando, se suele achacar a los factores externos, ¿no? Es que hay unas leyes, es que el gobierno, es que hay unos impuestos, es que siempre la responsabilidad de que la empresa vaya mal la tiene otro, no la tengo yo. ¿Qué tan a menudo ocurre eso y cómo podemos atajar esas experiencias para, bueno, ya va, vamos a decir, es verdad, hay un entorno adverso, hay una serie de condiciones incómodas, pero ¿qué estoy haciendo mal yo para que mi empresa esté haciendo aguas? No tengo la data específica, pero me atrevería a decir por mi experiencia que más del 90% siempre lo atribuyen a factores externos o a sus equipos y no se ven a sí mismos como líderes. Normalmente es que este equipo no funciona, la comunicación no funciona o bueno, están pasando millones de cosas en el mundo exterior. Y usualmente tiene que ver con la gestión del liderazgo. Porque, ojo, a ver, ser líder de una empresa y si es de gran tamaño es muy complejo porque tienes todas las decisiones sobre tus hombros. Pero si tú literalmente escuchas a tu gente, escuchas asesores, entiendes, analizas y le dedicas el tiempo a pensar, a dedicarte a ser estratega, realmente vas a lograr un cambio totalmente positivo. Yo creo que todos nos equivocamos. Los que hemos decidido emprender y montar una empresa de manera formal y hacerla crecer, nos hemos equivocado en el camino y me meto dentro de la película. Pero tenemos que tener esa capacidad de entender, me equivoqué hoy, echo para atrás, corrijo Claro. y voy para adelante. Pero no puedo Que desistir. de esta equivocación me sirve. Tal cual, o sea, Que tiene de útil lo que... que yo le digo el claro. postmortem, o sea, analiza, bueno, ¿qué hiciste bien, qué no Postmortem, hiciste muy bien? bien. Y eso puede ser desde, a mí a veces me pasa, mi contador a veces yo le digo, bueno, le escribiste horrible a esta persona para cobrarle, o sea, esto está horrible, no le vuelvas a hablar así que nos van a Ajá. votar. Me dice, pero si yo le dije lo que dice, no, pero así no se habla. Claro. Entonces corrijo, echo para atrás. Pero yo creo que todo líder, primero tiene que dar mucha autonomía y segundo tiene que entender que todos cometemos errores, todos nos vamos a equivocar, pero hay que ser muy humildes en avanzar. De lo que acabas de decir, Ana Karina, bueno, me surge precisamente esta pregunta que te voy a hacer, la comunicación. ¿Cómo debe ser, cómo debería ser esa comunicación para que tenga la eficacia, la eficiencia que realmente se necesita, se espera? Que realmente, a ver, dé ese peso importante en la compañía para que entre empleados y también esa comunicación de cara al consumidor sea suficientemente efectiva y logre alcanzar las metas que espera esa empresa. Para mí la comunicación, bueno, obviamente soy comunicadora, entonces tengo una tendencia a irme para allá, pero para mí la comunicación lo es todo. El 99, aquí sí digo, 99.9% de las empresas con las que yo he trabajado, que han sido muy grandes, desde pequeñas a grandes, tienen siempre un problema de comunicación. Y normalmente es porque no se hablan entre las áreas. O sea, yo lo llamo islas corporativas. Cada quien va a su lado, cada quien jala para sus resultados, pero nadie se mete en el mismo saco, porque nadie quiere quedar mal en la película. Lo segundo, por liderazgos que van muy solos y que no se acompañan de gente que realmente lo están impulsando.
Y lo tercero, específicamente porque no, nos enfocamos a veces en ver más la competencia que en enfocarnos en lo nuestro. Entonces queremos hacer lo que hace el otro, lo que hace el otro. No, hay que analizar y hay que entender lo que está pasando. Por supuesto, hay criterios que tenemos que analizar, pero confíen en uno. O sea, uno tiene que confiar en que lo está haciendo bien, en que tiene un trabajo, que si te equivocas está bien, te equivocaste, es como todo. Bueno, yo por ejemplo corres, después cae por ahí una piedra, me rompí, me vuelvo a levantar y vuelvo para adelante. Sí. Y eso hay que llevarlo a los negocios. Yo creo que hay que verlos más de un lado más empático, entender que la comunicación tiene que ser fluida, que tiene que ser one-to-one. Si tienes un problema con alguien, no le mandes un correo para reenviárselo a no sé quién. No, atiéndelo el teléfono o te le acercas un momentico a la oficina y le dices, mira, yo no entendí Personalmente. qué Y fue lo lo que antes me posible, hiciste. en Sí, caliente. señor. Lo antes posible. Antes de que eso se No hay ponga nada peor. peor que dejar esperar algo porque eso genera siempre una fricción y un problema mucho Claro, mayor. ¿no? Y eso va desde una empresa hasta una relación de cualquiera. pareja, ¿no? Sí, O sea, señor, tienes todas que- las áreas que- de la que vida. atajar Sí, los señor. problemas porque el tiempo no lo cura nada. El tiempo no lo cura nada. Sí, Así sí, es, sí, así sí. Lo que es. hace ponerlo viejo, pero no lo cura. Mira, hay muchas oportunidades, nos queda muy poquito tiempo, que, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de un emprendimiento, una cosa pequeña o familiar, y entonces los ingresos de los fundadores siempre se dejan como de lado, Sí. o no se atienden, o bueno, no, yo este mes no voy a cobrar, o estos meses no voy a cobrar, yo no voy, y se va dejando de lado. Eso no termina también como agotando mucho y viéndole, bueno, estoy trabajando como un loco, estoy cargado de responsabilidades, estoy lleno de estrés, y cuando veo mi cuenta está vacía. ¿Qué peso tiene el meterse uno también dentro de la estructura de costos de ese Es emprendimiento, de esa empresa? fundamental. Yo, por ejemplo, cuando nosotros cuando monté la agencia hace 3 años, yo busqué asesoría financiera y dije, bueno, a ver, yo sé de finanzas, pero de esto nunca me he metido, así que alguien me explique. Y recuerdo perfecto las palabras de esta asesora, que es venezolana, no vive acá, pero es excelente. Y ella me decía, mira, máximo 12 meses sin cobrar. Después, así sea, $5 tienes que cobrar. Claro. Pero algo tú tienes que cobrar. Claro. Porque uno necesita sentir que la retribución por lo que está haciendo sirve para algo. Si tú después con eso quieres reinvertirlo, regalárselo a alguien, Ujú. eso ya es otro tema. Pero tú necesitas hacerlo. Y esas palabras para mí fueron sabias. Y me dijo, el día que eso no funcione, es que tu negocio no está funcionando. Tu modelo de negocio y va a dejar de crecer. Y para mí ha sido, bueno, uno de los mantras más importantes porque además me permite ayudar a todo el mundo. Sé que nos quedan segundos, pero creo que esto es importante. El activo más importante, siempre se ha dicho, en una empresa es su gente. ¿Qué ocurre cuando hay insatisfacción o no se valora el esfuerzo de esos empleados? Mira, normalmente pasa que genera problemas de clima organizacional porque hay distintas maneras. O sea, uno es por temas económicos beneficios, que eso sí depende muchísimo de la empresa, del sector que esté viviendo, porque hay sectores más complicados que otros. Luego hay otros que están asociados a que realmente no les dan apertura. O sea, no dejan que hablen, no dejan que participen, que las cosas las están cuestionando todo el tiempo. Y otro porque son, bueno, ambientes como más tóxicos donde uno le roba la información, el otro la muestra como suya, ¿sabes? Como Ajá. esos conflictos. Excepto el primero, que depende mucho del sector y, bueno, sí depende de unas consideraciones externas también. Todos los demás son manejados si tienes una buena estrategia de comunicación interna. Y literalmente esto depende de las cabezas de la organización. Cuando Definitivamente. tú ves problemas internos es porque arriba no se han dado la tarea de entender qué pasa para abajo. Claro, Y eso no se evalúa una vez al año. No, Ujú. eso lo tienes que ver así constantemente. es. Nosotros una vez hicimos hace muchos años una estrategia que a mí me encantaba porque era una empresa en Colombia y el líder era súper fuerte, era una persona súper fuerte. Él me decía, es que nadie quiere hablar conmigo. Yo, bueno, porque te da miedo. O sea, uno habla con usted y da miedo. Entonces le decía, bueno, si no quieren hablar con usted, vamos a hacer una llamada con el presidente. Un día al mes, llamada con el presidente, una empresa muy grande. Y el señor ese día se dedicaba a No atender se va a llamadas. llamar a los presidentes, No, eso no. es otra cosa. No, perdón, por si acaso. Se llama no se copien la llamada. idea, esa ya funcionó. Llamaba con el presidente y cada 10 minutos él atendía a alguien con Ok. cosas concretas. Mire, y era desde, oye, gracias porque nunca nadie me había escuchado, Claro. hasta, Fíjate. mire, yo quiero más café porque el café que me están dando es horroroso. Claro. Mira, yo lo que quiero es hablar con la gente de recursos humanos para decirle que yo tengo un taller que les quiero dar a mis amigos, Ok. cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y empezó a fluir de una manera bellísima y este señor empezó como a soltar, Ok. porque Claro. sí era como fuerte él. Ujú. Y empezó a soltar al punto que ya se sentaba con los empleados a comer, o sea, se convirtió Wow, en una qué dinámica bonito. totalmente distinta. Mira, si alguien quiere Ay, Ana contactarte, Karina, qué maravilla. ¿tienes alguna cuenta en Sí. Instagram? O, no sé? Anaká Cárdenas López. Me pueden Anaká Cárdenas López. Hay que ponerlo como Anaká Cárdenas López. Gracias, Ana Karina. Muchas Ana Karina gracias a Cárdenas ustedes. López, consultora de negocios, Excelente, especialista ¿eh? en reputación empresarial. 4 en punto.